Rebe Tzemach Tzedek. El Baal Shem Tov amaba mucho la luminosidad y dijo, Or, Or es luz, posee el mismo valor numérico que Rad, secreto. El valor numérico de luz de Or es 207 y el valor de la palabra Raz en arameo, o se usa el Zohar, la trae, que quiere decir secreto, también es 207. Aquel que conoce, de vuelta, aquel que conoce el secreto que hay en cada cosa puede iluminar. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Marcelo? O sea, el Yehudí conoce los secretos y a través de los secretos podemos iluminar al mundo. ¿Cómo iluminamos al mundo? A través de Torah y Mitzvot. Esa es son nuestras herramientas, nuestras armas para conectarnos con el mundo y para traer bendición al mundo. Si nosotros nos limitamos, si nos metemos en la vorágine del mundo, entonces ahí entramos en esa misma rueda. Pero si el Yehudí se pone a pensar, a ver, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que iluminar. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, uno tiene que mientras pueda, por supuesto, hacer todo lo que puede hacer. Especialmente que estamos en el mes de Elul. Ya estamos hoy, esta noche ya es 7 de Elul a la noche. Durante el día, la Yom Yom fue el de 6 de Elul. Elul es, como hablamos la semana pasada, Elul es Jodesh HaRahamim, el mes de la misericordia. Es el mes donde los Sha'arei Shamaim, los portones del cielo, se abren. No hace falta esperar hasta Rosh Hashanah, hasta Yom Kippur, decir, hoy están los portones abiertos. Ya podemos aprovecharlos. Y como dijimos la semana pasada, es un Eit Ratzon. El concepto es, porque en estos 40 días, Moshe Rabbeinu fue recibido por Hashem los terceros 40 días después que Moshe había roto las tablas de la ley. En esta oportunidad, después de los 40 días, Moshe bajó con las segundas tablas de la ley y fue el día de Yom Kippur. Por eso hacemos Yom Kippur ese día, pero el concepto es más profundo todavía. No es que Yom Kippur es Yom Kippur porque ese día Moshe bajó con las tablas de la ley, con las Lujot, sino es más todavía. El proceso de Yom Kippur empezó en Rosh Chodesh Elul, al comienzo del mes de Elul. No es que Moshe subió al monte Sinaí y le estuvo suplicando a Hashem durante 39, 40 días, y ahí Hashem le dijo, bueno, agarra las tablas y baja. El primer día, ahí en Rosh Chodesh Elul, cuando Moshe llega al monte Sinaí, se encuentra panim el panim, face to face, cara a cara con Hashem, ya en ese momento Hashem lo recibe con una sonrisa, con buena onda. No es que Moshe tuvo que convencerlo, ya estuvo 40 días antes donde Moshe estuvo haciendo lo suyo para convencerlo, pero ya cuando lo recibió en estos terceros 40 días, ya Hashem lo recibió con buena onda, de buena gana, con voluntad, con ganas de dar. Le dijo Moshe, anda, Sol Lehash Neiluchot Karishonim, anda y tallá las tablas como hiciste, como fueron las primeras tablas. O sea, ya desde ese primer día era el momento en el cual Hashem entrega todo a Moshe. Y así también se aprende entonces, y se explica, la Kabbalah se explica que en estos 40 días brilla los 13 atributos de misericordia que repetimos tantas veces en el día de Yom Kippur, y también en las Slijot, los Sefaradim, por ejemplo, ya empezaron con las Slijot
este domingo, si no me equivoco, temprano. Nosotros, Ashkenazim, empezamos dentro de 2 semanas más o menos, 2 semanas y media, la última semana antes de Rosh Hashanah. Y ahí invocamos los 13 atributos de misericordia, porque Sunet Ratzon es un momento de voluntad, un momento en el cual, vieron cuando a veces alguien tiene que ir a pedirle algo o al gerente del banco, o al patrón, o al padre, o hoy el padre al hijo cuando quiere hablarle, uno no puede hablar en cualquier momento, uno tiene que hablar en el momento de Eit Ratzon. ¿Se acuerdan la historia de Purim? Cuando, cuando fue el decreto y Mordejai le pidió a Esther que vaya a hablar con el rey, y Esther no quería hablar, no quería ir, tenía miedo, dice el rey, hace más de 30 días que no me llama, y si yo llego y lo agarro medio torcido, con mala onda, me puede mandar a matar. Mordejai, bueno, la convenció que vaya, como cuenta ahí, y Mordejai le dijo, ni bien la recibió, le dijo, ¿cómo estás, Esther? Hasta la mitad del reinado te doy. No le iba a dar más, ¿no? Por supuesto, pero hasta la mitad le daba y no era poco. Entonces lo mismo, cuanto más aún sucede con nosotros. Que estos 40 días son días especiales para acercarnos a Hashem. Y ser grande. Pero cuando un Yehudí es grande, cuenta la parshá de la semana que dice que ante determinados pecados, o sea, los pecados tenían distintos castigos. Había pecados que tenían la pena capital y muchos de los pecados tenían malkut. ¿Qué es malkut? Hay todo un tratado del Talmud que habla de eso, que se dice son azotes, latigazos. Los latigazos podían ser hasta 40 menos 1. Así dice la Torá. Arbaim, y explican los jajamim, los sabios, Arbaim Haser Ahat, es 40 menos 1. Eso se evaluaba cuánto el objetivo no era matarlo a la persona, sino que reciba el castigo. Entonces, si la persona no podía recibir 40, se le daba menos, por supuesto. Eso ya lo determinaban los sabios. Siempre la parshá de esta semana, que dice, entre otras cosas, esta ley que estamos hablando ahora, se lee en el mes de Elul. Y todo lo que hacemos en el mes de Elul es para refinar a la persona, para limpiarlo espiritualmente. Dice el Midrash, que Adán Rishon, el primer hombre, por haber comido del árbol que no podía comer, recibieron 39 maldiciones. ¿Por qué 39 maldiciones? 10 maldiciones recibió Adán, 10 maldiciones recibió Java, la esposa Eva, 10 maldiciones recibió el Nahash, la víbora, y 9 maldiciones recibió la tierra. Entonces, dice que, ahora vamos a ver algo más también, pero en principio, digamos, estas maldiciones fueron limpiadas a través de los 40 azotes. Esto es una cuestión espiritual. El Talmud dice que vemos algo maravilloso. Delante de un Sefer Torah nos ponemos de pie. Y la verdad que tenemos que ponernos de pie también delante de un jajam. Cuando viene un rabino, un sabio de la Torah, también deberíamos ponernos de pie. Pero no es algo tan usual. ¿Por qué? Porque dice la Torá que los jajamín, ¿por qué tendríamos que ponernos de pie? Porque dice el Talmud, porque este es un Gabrá Rabá, es una persona grande. Gabrá viene de Geber. Geber quiere decir hombre, un hombre grande. Grande quiere decir no grande en edad, entrado en años, sino grande por la sabiduría, por lo que él representa.
La pregunta es, ¿por qué se trae esto con respecto a los latigazos, a los azotes? Y no decimos lo mismo, por ejemplo, con los días de Sfirat Omer, que los días de Sfirat Omer son también, es el mismo jueguito, la misma forma de estudiarlo. Sfirat Omer, la cuenta del Omer son 50 menos 1. En la práctica cumplimos 50, contamos 49. Y el día 50 es el día de Shavuot, el día que nosotros recibimos la Torá. También cuando Moshe subió para recibir la Torá o las tablas de la ley, fueron 40 días. Pero si empezamos a contar, el día 40 fue el día que bajó. En realidad estuvo recibiendo la Torá 39. Había un rebe muy grande que se llamaba, bueno, algo muy interesante es que primero, antes de esto, acá hay un mensaje. ¿Por qué los sabios, si la Torá dice 40, por qué los sabios dicen que el máximo del latigazo son 39? Y acá hay un mensaje muy interesante, muy positivo para cada yehudí. Cuando nosotros miramos a otro yehudí, por más malvado que sea, no podemos darle digamos, caracterizarlo o juzgarlo con la pena máxima. Tenemos que pensar que hay algo bueno. No da para 40, da para 39. No le vamos a dar el máximo. Siempre un poquito, una lucecita, seguro que el Yehudi tiene. Por más pecador que sea, seguro que algo bueno tiene. Por eso le bajaron uno. Bien, había un rebe muy grande que se llamaba Rabbi Meir Yehiel Leib, que escribió un libro que se llama Meir Einei Jajamim, y una vez se encontró con el rabino de Barsheva, de Varsovia, un sabio de la Torá, que estuvo antes, creo que, no sé si falleció antes de la Guerra Mundial, se llamaba Rabhai Moiser Grodzinski. Y se encontraron, entonces dijo, le dice, usted es un Gabra Raba, usted es una persona muy grande, le dice el Rabhai Moiser al Rebe Rabbi Meir Hielei. Entonces el Rebe le contestó, uno no se transforma porque escribió un libro. Entonces le dice, por haber escrito un libro, uno no se transforma en una persona grande. Entonces le pregunta entonces, ¿cómo es la grandeza de los sabios? ¿En qué se caracteriza? Entonces le dijo, la grandeza de los sabios no se caracteriza solamente o en la sabiduría que tienen. O sea, que tuvieron sabiduría y explicaron cosas de la Torá, sino la grandeza es en lo que pudieron hacer. Y acá los jajamim, cuando la Torá dice que son Gabra Raba, que son gente grande, se refiere porque ellos tuvieron ¿qué tal, Eduardo? Ellos tuvieron la grandeza de poder rebajar, aunque sea un azote, un latigazo a los Yehudim. Que el concepto es que el jajam, el sabio, no busca cómo castigar al otro, como hablamos ya en otra ocasión, sino el sabio busca cómo encontrar un mérito del otro para no tener que castigarlo. El maestro, cuando tiene que evaluar al alumno, no tiene que buscar a ver a este alumno a ver en qué lo engancho para mandarlo a marzo o a diciembre o para que repita el año. No, todo lo contrario. El buen maestro busca las cualidades que el niño tiene. Y a través de esas cualidades, bueno, las va a aplicar digamos, incluso en aquellos aspectos que el niño, que este joven, este alumno, está más débil o falla. Entonces, esto va a suplir lo otro. Esa es la forma como un maestro mira al alumno. Y así es como los sabios miran.
cuando uno va a un Beit Din, va a un tribunal rabínico, entonces el rabino no tiene que mirar a ver cómo este es el bueno y el otro es el malo. Tiene que buscar las cualidades que los dos tienen para poder dar una respuesta sabia, no solamente inteligente, sino una respuesta sabia. Por eso dice que los rabinos que constituían un Beit Din, un tribunal rabínico, y acá estamos hablando de la época del Talmud, tenían que haber sido ordenados Rab tras Rab hasta Moshe Rabbeinu. O sea que uno tiene, en inglés se dice Breite Places. Breite Places se dice, que quiere decir espaldas anchas. Cuando uno tiene espaldas anchas, cuando uno viene de rebe en rebe, de rab en rab, me viene a la memoria eh, un videíto que vi los otros días, que cuando fue la guerra de los 6 días, los días previos, acá todos nos acordamos, a pesar de que no teníamos las comunicaciones al instante como las tenemos ahora, pero lo poco que recibíamos, las pocas noticias que recibíamos de Israel eran aterradoras. Y los que estaban en Israel estaban más aterrados todavía que nosotros, que los que estábamos lejos. Entonces, están los videos, o sea, están las filmaciones, están las crónicas. El Rebe, días antes, fue un desfile del Agua Omer, y cuando todos tenían miedo de lo que va a pasar, el Rebe predijo, dijo claramente que va a haber esto fue antes de la guerra de los 6 días, no sé si dije, por ahí me salté el título. Era antes de la guerra de los 6 días. Entonces el rey me predijo, dijo claramente que va a haber una salvación, una braja, una bendición, que va a venir de Dios, que va a ser algo maravilloso, como en la práctica lo fue. Cuenta un rabino que se llamaba, lamentablemente falleció hace unos años, fue un sheliach de Chabad en California, de los primeros shluchim, se llamaba Shloime Schwartz. Ahí era un rabino muy interesante, él trabajó en de los primeros que trabajaron en los campus universitarios, y era muy excéntrico, iba con una remera negra, o sea, no iba lejos de estar vestido de rabino, a pesar que tenía su barba o su kipá, etc. Era muy excéntrico, pero tuvo mucho éxito con los jóvenes. Entonces él cuenta, lo llamaban Schwartzy, ¿vieron? Vienen como los americanos. El Schwartzy contó que él en los días previos a la guerra de los 6 días, cuando el aeropuerto de Israel estaba atestado de gente, de americanos que se querían escapar, entre ellos muchos Bajurei Yeshiva, le escribieron al Rebe qué hacer, si volverse. Yo estaba estudiando en Jerusalén, eran 4 muchachos americanos, y el Rebe le dijo de ninguna manera que se queden y que sigan estudiando y la bendición va a llegar. Cuando ellos fueron a contarle lo que dijo el Rebe a alumnos de otra yeshiva, en este caso la yeshiva de Mir, entonces los alumnos le fueron a hablar a su Rosh Yeshiva y le dijeron, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos o nos vamos? Entonces le dice, a ver, eso no me pueden preguntar a mí, yo no puedo resolver si ustedes se van o se quedan. Entonces estos jóvenes le dijeron a su Rosh Yeshiva, le dicen, pero el Rebbe de Lubavitch le dijo a los estudiantes de Lubavitch que se queden en Jerusalén, que va a estar todo bien. Entonces este gran sabio de la Torá, uno de los más grandes de esa época, le dijo, el Lubavitch Rebbe tiene breite places, tiene espaldas anchas, él puede definir. Y así eran los sabios en la época del Talmud. Ellos no solamente eran sabios de la Torá, decir un Dvar Torá, decir algo sabio, por supuesto hay que ser un sabio, pero tomar decisiones más allá, como en la época del Talmud, del Bet HaMikdash, perdón, definir cuántos azotes puede recibir este o no,
o incluso si la Torá dice 40, bien, los sabios dicen, no, 40 no le damos como mucho 39. Entonces, para eso había que tener un Abat Israel, un amor al prójimo y una visión como solamente los sabios podían tener o como el rey podía tener. Había un Hasid que se llamaba Reb Zushe Posner, que era un gran disertante, y no solamente era un gran disertante, sino que él hablaba en la radio, le hacían entrevistas. Una vez vinieron a visitarlo unos estudiantes y le preguntaron lo siguiente. Le dijeron así, le dijeron esto. Cuando la ley dice que si una persona comió un kezait es una medida de más o menos de una aceituna. Es una medida de volumen, pero son aproximadamente, los sabios dicen que son unos 28, 27, 28 gramos. Si una persona comió eso en 3 segundos, ¿está bien? En 3 segundos, no 4, en 3, la persona recibe latigazos. El castigo era latigazos. Entonces le preguntaron, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué importa? ¿Qué nos importa de meternos en la vida del otro y darle latigazos? Entonces Benzuye le dijo así, miren, para poder recibir los latigazos no era así nomás, que los sabios decidían que la ley era así. Había varios puntos que tenían que tener en cuenta. Primero, tenían que haber 2 testigos. Los 2 testigos no tenían que tener ninguna relación con él, ni ser parientes entre sí. O sea, cosas que ellos vieron y atestiguaron porque esto es lo que vieron, no porque había algún interés en el medio. Si la persona reconocía que había comido, no le daban los latigazos. Aparte, le hacían un montón de preguntas, si él sabía, si no sabía, lo tenían que advertir. Había que advertirlo que no se puede comer y cuál va a ser el castigo. Y de todas maneras, después de haber escuchado todo esto, la persona dice, no me interesa, yo lo comí, o sea, no dice lo comí, no me interesa nada de esto, y también había que comerlo tan rápido. Entonces dice, ahí recién se le daban los latigazos. Cuando le preguntaron a Renzuye esto, Renzuye Posner, entonces le contestó a los muchachos, era muy inteligente, le dijo, mira, para que pase todo esto, era algo prácticamente imposible. Entonces, no se hagan tanta mala sangre como es esto. Pero viene el Rebe, y el Rebe habló sobre este tema justo en el año 1969, por aquella época cuando se llegó con el transbordador espacial a la Luna. Y el Rebe explicó así, miren qué interesante es esto. El Rebe explicó así, ¿qué pasaba si uno de los astronautas decidía prender un cigarrillo adentro del transbordador espacial? Ustedes saben que ahí en la estratosfera, no sé cómo se llama, exactamente, ahí no está la ley de gravedad y no hay aire. Entonces, si llega a encender un cigarrillo, se iba a estropear todo el proyecto, miles de millones de dólares se iba a estropear. No solamente se iba a hacer un daño a él, sino le iba a hacer un daño a los otros astronautas. Iba a hacer un daño, esto iba a afectar a todo el proyecto, a miles y miles de personas que estaban atrás de esto. Y millones de televidentes que lo estábamos viendo por la tele a ver qué es lo que pasaba ahí en la luna. Todos nos encontramos. Entonces dice el Rebe, lo mismo sucede con nosotros los Yehudim. Los Yehudim somos como una neshama, un alma grande, un cuerpo humano grande. Todos dependemos de todos. Cuando un Yehudí comete un pecado, no se está haciendo un daño a él mismo,
sino esto afecta a todo el conjunto del Am Israel, a todo el pueblo de Israel. Hay algo muy interesante, dicen, estudiamos cuando éramos chicos, el orden de los factores no altera el producto. Es así, ¿no? Pero en el judaísmo no es así. El orden de los factores sí puede alterar el producto. Hay un orden como se hacen las cosas. Miren qué interesante. Cuando el pueblo de Israel, esto es algo que lo hemos hablado muchas veces, cada año, cuando el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí para recibir la Torá, dice, Vaihan Sham Israel Negedar, el pueblo acampó, y dice en singular, frente a la montaña. ¿Por qué dice en singular? Explican los sabios, que Ishehat Belebejat, como si fueran una persona con un solo corazón. Cuando los egipcios se dieron cuenta que el pueblo de Israel no iba, ¿qué pasó acá? Ahí está. Cuando el pueblo de Israel, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, no? Cuando el pueblo de Egipto vio que el faraón y los egipcios vieron que el pueblo de Israel no volvía y se iban hacia el desierto, después de los 3 días que supuestamente se iban a quedar, dice ahí, Vaisá Mitzrayim, y Egipto viajó, no dice viajaron. Y ahí dicen los sabios, Belebejat Keishejat, con un corazón, como si fueran un corazón con una persona. O sea que la explicación es al revés. Cuando habla de los Yehudim para recibir la Torá, dice que Ishechat Belebejat, como una persona con un solo corazón, como si fueran una persona con un solo corazón. Cuando habla de los egipcios, dice Belebejat que Ishechat, con un corazón como si fueran una persona. ¿Por qué cambia? Y explica muy sencillo. Cuando los egipcios fueron a perseguir a los Yehudim, el faraón los tuvo que convencer. ¿Por qué fueron a perseguir a los Yehudim? ¿Qué interés tenían de que los Yehudim vuelvan? El faraón los convenció que les va a dar mucho dinero, mucha plata, y de esa forma van a volver. O sea, no había un interés en la persecución en sí, sino la persecución era por lo que ellos iban a ganar. Cuando los Yehudim fueron a recibir la Torá, todos tuvieron el mismo pensamiento y el mismo interés de recibir la Torá. Y estos somos el pueblo de Israel. Cuando un Yehudí hace algo, esto afecta a todo el pueblo. Y ni que hablar cuando hace cosas buenas, que seguro que nos afecta a todos. Y que somos una familia grande, que el concepto de familia es algo que está arraigado del pueblo de Israel. Cada vez en el mundo el concepto de familia, de mishpajá, de unión, cada vez es menos. Sin embargo, entre los Yehudim este concepto cada vez está más fuerte. Estamos yendo, y esto lo hablamos muchas veces, pero es para reflexionar. Baruch Hashem, a todos los que estamos acá, de una forma u otra, nos gusta viajar para visitar a los parientes, para conocer el mundo, a veces dentro del país, fuera del país, nos gusta salir los domingos, estar con la familia, etcétera, etcétera. Pero muchas veces cuando viajamos solos, viajamos con la esposa o con algún otro familiar, ¿con cuánta gente nos enfrentamos? Cientos, por ahí miles de personas, en el avión, en el aeropuerto, en la estación del tren, en la calle, donde sea. Nos encontramos con un Yehudí y ya cambió toda la cosa. Ya de dónde sos, a dónde vas, a qué comunidad, Ashkenazí, Sefaradí, observante, menos observante, a qué conoces. Bueno, y al final siempre terminamos casi parientes. Siempre tenemos a alguien en común, no importa dónde nos encontremos. Y esto es porque los Yehudim somos así. Los Yehudim somos un solo bloque, que Ishehad Belebehad.
Esto es lo que va a traer al Mashiach inmediatamente.